Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos de nuevo al espacio de los lunes de caos. Eh, bueno, ya llevamos unas cuantas sesiones este año. Ya hemos visto varios personajes por acá. Ya vimos los griegos, ya vimos a Hipatia, ya hablamos de Galileo, que es tremendo personaje, de Kepler. Y ahora se nos viene, siguiendo un poquito la línea temporal, aunque estas personas son como contemporáneos, los que estamos hablando en estos momentos, es decir, hubo correspondencia entre Galileo, Kepler, Huygens, ¿cierto? Pero la fecha de nacimiento, por ejemplo, de Huygens es después que la de estos dos personajes y es antes que la del siguiente personaje, que es Newton. Entonces, pero en realidad como que compartieron cierta época. Entonces hay cosas bien interesantes que surgen de la interacción de estos diferentes personajes, pero que es muy bueno ahondar en cada uno de ellos a una buena profundidad, porque todos son unos genios, hacen unos trabajos impresionantes, la verdad. Y bueno, me complace mucho hablar hoy de Christian Huygens, porque uno lo sufre un poquito. El principio de Huygens, que más adelante lo vamos a hablar, uno lo sufre un poquito en la universidad y es bien chévere como ver quién fue el primero que salió por allá con unas teorías bien bacanas sobre la luz. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. Christian Huygens, primeros años. Christian Huygens es de Países Bajos, ¿cierto? Él nació en una familia más bien adinerada, con cierto estatus en La Haya, y su padre era poeta y tenía cinco hijos. Y su padre, pues como era adinerado, tenía bastante como influencia en la época, eh, se dedicó a darle una buena educación a sus hijos. Entonces, Christian tuvo profesores particulares que le dieron clases como hasta los 16 años, o sea, tuvo una formación en casa de todas las áreas habidas y por haber, que claro, habían en ese momento, entonces él tuvo formación hasta en música ¿cómo es esto? De montar caballo, ay, pero no me acuerdo cómo es que se llama oficialmente, siempre hay una palabra que se me olvida en cada Equitación. sesión. Eso, gracias, Volvió el éxtasis. micrófono. Eso, muy bien que volvió el micrófono. Eso. Entonces tenía clases hasta de equitación, tenía clases de lo que uno quiera, de matemática, de física, de filosofía, de historia, de lenguaje, de todo. Entonces, definitivamente fue una persona muy, muy, muy bien educada, pues gracias a las oportunidades que habían en su hogar. Y dato chévere por acá, este es su padre, ¿cierto? Estos son él y sus hermanos, no sé específicamente cuál será él, la verdad. Es un poco difícil identificar aquí en la pintura. Pero este otro personaje que vemos acá no es su papá, este otro personaje es René Descartes. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque es uno de los personajes con los que Christian se topó durante toda su vida, dado que él era bastante amigo de su papá. Entonces imagínense la cantidad de intelectuales que iban a pasearse por la casa de Christian porque eran amigos de su papá, que era poeta. Entonces él tuvo la posibilidad de tener a grandes genios de otras áreas ahí a su lado. Entonces vamos a ver qué se codió con Bernoulli, con Pascal, con otros personajes que son bien importantes en la historia de la física, la matemática y en este caso pues la filosofía. Entonces, una pequeña muestra de lo que todo el conocimiento del cual estuvo rodeado el pequeño Christian. Su formación, bueno, él estudió en la Universidad de Leiden y estudió en otro, que era como otro instituto, se me olvidó el nombre, y allí estudió principalmente matemáticas y estudió también como derecho. Entonces, recordemos que en esa época como que la universidad funcionaba un poco diferente, eran como varias áreas y, y finalmente no era como esa cosa un poco más cerrada que vemos hoy en día de la universidad, de esta es la carrera, estas son las materias específicas que se ven en esta carrera, sino que era un poco diferente en la época.
pero bueno, era muy, muy interesante que él pudiera empaparse de un montón de conocimientos diferentes y vamos a ver eso reflejado en sus muchos trabajos, porque definitivamente es una persona que hizo demasiadas cosas. Yo digo, ¿a qué hora trabajó en todo eso? Porque tampoco no vivió tantos años, o sea, 66 años, no es una edad como súper, súper larga, tampoco súper corta, pero finalmente uno dice, uy, hizo rendir ese tiempo en definitiva, hizo muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ir como por áreas, porque él fue, pues, hizo cosas en física, hizo cosas en matemáticas, hizo cosas en astronomía, fue inventor también, entonces vamos a ir como de a poquitos. En el área de la física, él estudió, de las primeras cosas que empezó a estudiar fue la colisión elástica, el choque elástico. ¿Qué es el choque elástico? Es el choque entre dos cuerpos, tal que no hay como ninguna deformación en ninguno de los cuerpos y toda la energía de la colisión se pasa de un cuerpo al otro, pero en forma de movimiento, ¿cierto? O puede que el mismo cuerpo que llegó, hizo el choque, se devuelva, o el cuerpo que vino y chocó al otro le transfiera como esa energía al otro cuerpo. Entonces, están como esas dos posibilidades que dependen como de lo masiva que sean las masas, depende de la diferencia de la masa, pero no hay como una transferencia de esa energía a deformación del cuerpo, ¿cierto? Entonces nos podemos imaginar como en el caso de dos bolas de billar, ese es como el caso más típico que hablamos en física. Entonces la bola de billar llega y le transfiere su momento, le transfiere su energía a la bola que está quieta y la otra bola entonces ya se mueve. Eso es un movimiento, eso es choque elástico, diferente a, por ejemplo, si yo cojo y le pego con, no sé, esa misma bola, pero una bola de plastilina. Pues lo que voy a generar es una deformación en la plastilina y no voy a generar que eso se convierta enteramente en movimiento. Entonces, el estudio fue específicamente este caso de choque elástico. Entonces, toda la energía de movimiento se transfiere a más energía de movimiento, ya reflejado en el otro cuerpo o reflejado en el primer cuerpo, pues devolviéndose, que también puede ser el caso. Entonces, acá lo ponen como el caso arriba, como en el rengloncito de arriba, muestran cómo la masa 1 le transfiere la energía a la masa 2 y la masa 2 pues continúa como con ese movimiento. En este otro caso es como viéndolo desde el marco de referencia del centro de masa de los dos cuerpos, ¿cierto? El centro de masa es como el punto en el que tendrías que poner en equilibrio el sistema bueno, el punto en el que tendrías que ponerte para que el sistema esté en equilibrio, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, eso lo hemos hablado aquí, lo del centro de masa, lo hemos hablado en términos más que todo de gravedad. ¿De cuál es el centro de masa entre el Sol y la Tierra? Pues está en el Sol, porque el Sol es lo más grande, ¿cierto? Pero en realidad es como el punto de equilibrio, el punto en el que se cancelan las fuerzas, llamémoslo un poco de esa forma, aunque no es tan, si lo hablamos en relatividad no lo vamos a hablar en términos de fuerzas, pero bueno, estamos hablando aquí en el área en la que todavía no existe la relatividad. Entonces, bueno, esa es como un poco una explicación muy, muy general de lo que es el choque elástico y el estudio que hizo Christian Huygens sobre esto. Hay que considerar algo muy importante y es que lo vimos con Galileo y era que hasta Galileo prácticamente la ciencia, ya te respondo Juan Andrés, hasta Galileo prácticamente la ciencia era algo muy, muy de ideales, de vengamos y discutamos cuál es tu idea del mundo, cuál es la mía, qué es lo que creemos. Para mí, yo siento que no sé, el universo se comporta de esta forma o de esta otra forma, pero no era tanto de ir a hacer el experimento y sacar resultados, mientras que a partir de Galileo ya empezó a sacar resultados y las cosas como más tangibles. A Christian Huygens le gustaba mucho el tema de las cosas tangibles, entonces él también le gustaba hacer experimentos, él también ya era como devoto del método científico y eso también hacía que no le gustara tanto como, como cuando se hablaba de fuerzas a distancia, le gustaba cosas que fueran como que se pudieran ver, que se pudieran medir y que fueran como mucho más fáciles de reproducir sin utilizar como conceptos demasiado raros o muy lejanos, como por ejemplo lo de
lo de influencia pues como a distancia. A ver, la pregunta de Juan Andrés está muy interesante. ¿El universo podría tener un centro de masa? Esta pregunta está muy buena. Está muy buena. Yo creería que sí debería haber algún centro de masa, porque en sí se supone que el universo es O no el finito. universo, sino de pronto nuestra Vía Láctea. Pues, La Vía centrándonos. Láctea sí, definitivamente sí, sí tiene un centro de masa, sí. Y el universo, pues. Y el universo es una pregunta muy buena, o sea, desde lo que yo podría suponer, ¿cierto? Basándonos en que el universo es finito y está compuesto de una cantidad finita, limitada de masa. Bueno, en un momento específico, aunque no mentiras, no. No, la masa sí es constante, lo que no es constante es el espacio, por lo que se está expandiendo. Pero igual tiene un límite. El universo debería tener un límite. Entonces, creería que sí debería haber un centro de masa, pero no lo sé. No lo digo con mucha certeza. Es una pregunta para subir a otras instancias, yo creo. Voy a hacerle esa pregunta a mi profesor de ciencias planetarias y les traigo la respuesta en la próxima sesión de Caos. No me dejen olvidar, por favor. Yo tengo clase de ciencias planetarias el miércoles. Voy a anotar y les cuento. A ver qué me dice el profe. Bueno. Pero está muy buena esa pregunta. Me gustan esas preguntas, está chévere. Entonces, bueno, aquí continuando un poquito con Cristian. Entonces, bueno, estudió listo, de una. Estudió la colisión elástica, hizo más, otros cuantos estudios en física, pero voy a hablar aquí como de los más, no sé, más llamativos, por así decirlo. Este es uno de los booms, prácticamente algunos lo consideran el mejor trabajo que hizo Huygens como el trabajo más relevante de toda su vida, es que él desarrolló la teoría ondulatoria de la luz. ¿Por qué esto es importante? La luz es un enigma en muchos aspectos, ha sido un enigma en muchos aspectos. Si lo sigue siendo hoy en día, imagínense en ese momento. Estamos hablando de 1650 y algo, 1660 y algo. Pues, hace muchísimo tiempo y todo estaba muy dividido entre dos teorías, la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. El gran defensor, claramente, de la teoría corpuscular es Newton, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y el defensor, uno de los grandes defensores de la teoría ondulatoria de la luz es Huygens. Y es que él hace un estudio muy interesante sobre las propiedades ondulatorias que tiene la luz, ¿cierto? Entonces, las propiedades de onda que tiene la luz. Entonces, por ejemplo, esto es como una muestra de lo que se llama difracción, de qué pasa si tú pones una onda a que atraviese diferentes obstáculos, que se va a generar ahí. Bueno, la difracción puede ser solo un obstáculo, pero en este caso tenemos varios obstáculos, que también es conocido como el experimento de la rejilla, de la rendija, pero aquí tenemos no solo doble rendija, que es el que más conocemos por ahí, sino aquí hay varias, y lo que vemos es que en cada uno como de esos puntos se va generando algo que se llama un nuevo frente de onda. Entonces, como que pongámoslo, cada línea vertical de estas, cada línea negra de estas, es un frente de onda, asumiendo una onda de cualquier tipo, digamos agua, viene agua moviéndose así y se choca aquí con una serie de, pongamos, no sé, unos estanquitos en el agua, pues como unos de esos palitos, como los que sostienen un muelle, imaginémoslo así. Entonces hay varios de esos palitos y viene la onda en el agua, así, moviéndose y se choca con esos palitos que están allí. Vamos a ver que se generan nuevos frentes de onda, o sea, nuevas de estas, como estas lineecitas, pero en cada uno de estos puntos. Entonces, ese es un principio en el que él trabajó y al que Fresnel le dio todavía más fuerza. Entonces, ya hay algo que se llama el principio de Huygens, Fresnel o Fresnel-Huygens, no me acuerdo muy bien, pero es un principio que ya es ampliamente utilizado ahora en óptica,
Eso es gran parte de lo que vemos ahorita en física 3, en física de ondas en la universidad. Y es justamente este comportamiento que vemos aquí en las ondas, se ve también en la luz. Si nosotros cambiamos el agua que pensamos mentalmente, si cambiamos el experimento, el agua lo cambiamos por luz, vamos a tener esta misma situación. Entonces, ellos hicieron muchos experimentos que les dieron como mucha más certeza para decir, no, la luz es una onda. La luz es una onda porque hay varios de estos fenómenos que si se toma en cuenta la luz como pequeños corpúsculos, no va a cuadrar, no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, el famoso experimento de la doble rendija, y es que si nosotros pensamos la luz como cuerpos definidos, como pequeños corpúsculos, sí, o sea, como un tipo de partículas. Ya luego vamos a ver el tema dualidad onda-partícula, pero si lo pensamos de esa forma y hacemos el experimento de la doble rendija, lo que vamos a tener son como, ok, yo mando un montón de estos cuerpos así con tal velocidad y al pasar por la doble rendija lo que voy a obtener al otro lado es una pantalla en la que se reflejan dos líneas y eso no es lo que sucede cuando ponemos a atravesar la luz por una doble rendija. Por ejemplo, cuando ponemos a atravesar sobre todo luz que llamamos coherente, entonces un láser rojo, un láser verde, lo que sea, y lo ponemos a atravesar una doble rendija. Eso es un experimento que se puede hacer en casa, literalmente, y lo que uno va a ver es que van a ver varios puntitos a los cuales está llegando la luz, y es porque la luz es una onda, entonces tiene partes en las que se suma y partes en las que se resta, igual que pasa con el sonido, por ejemplo. Entonces la gente que usa estos audífonos chéveres que cancelan el ruido. ¿Cómo es que uno puede cancelar ruido? ¿Cómo es eso posible? Porque el sonido son ondas y las ondas se pueden sumar y se pueden restar. Y al sumarse o restarse o operar con ellas, por así decirlo, se puede dar oscuridad o en el caso del sonido silencio o se puede dar lo contrario, que se aumente. Entonces, las ondas permiten y explican un montón de fenómenos supremamente interesantes. El sonido, la luz y, claro, la resonancia en los puentes, que puede hacer que los puentes colgantes se caigan. Eso también es algo bien importante, bien interesante, pero por el momento quedémonos con la luz. Él estudia estas propiedades de la luz y él dice, esta teoría es la que me concuerda con lo que yo estoy viendo. Esto definitivamente tiene que ser una onda. Y él defendió la teoría ondulatoria de la luz hasta su muerte y muchos otros compañeros. Entonces, esa guerra entre la luz como una onda y la luz como una partícula siguió por mucho tiempo. Y hoy en día ya no es un debate, ya tenemos más o menos la respuesta, pero en términos prácticos lo tratamos como dualidad, ¿cierto? Entonces, en algunas cosas tratamos a la luz como una onda, y en algunas cosas tratamos a la luz como una partícula. Eso funciona, nos sirve matemáticamente y tiene una explicación a nivel cuántico. Tiene una explicación a nivel cuántico y de probabilidades. Bueno, igual, la cuántica es probabilidad, pero bueno, tiene su explicación. Entonces, como que ambos tenían razón, pero fue algo bien difícil de entender y algo a lo que se demoró mucho tiempo en llegar. Entonces, por el momento nos quedamos con que Huygens hizo muy bien su trabajo y dijo, los resultados me dan esto, yo voy a creerle a mis resultados. Entonces, muy bien, utilizó el método científico de la mejor manera que pudo. Y resulta que es que también porque él fue más fácilmente inclinado hacia la teoría de la luz, porque también tiene que ver con probabilidad y él también tenía su interés en la probabilidad. Uno de los aportes que él hizo en matemática, que este es uno bien interesante, y es que él hizo un estudio de la probabilidad en los juegos de azar. Entonces él hizo todo un tratado, o sea, escribió un trabajo bien largo, bien interesante sobre los juegos de azar. No fue él mismo el que lo publicó, fue alguien más, pero pues que recopiló como todo el trabajo que él hizo
sobre los juegos de azar. Pero es bien interesante porque a veces uno siente que no, que los juegos de azar no hay como esa lógica tan grande detrás, que es una cosa más de, uy, si te tocó o no te tocó, pero en realidad todo se puede estudiar matemáticamente también en los juegos de azar, y de aquí, de este conocimiento, es que sacan provecho las casas de apuestas, no sé, los casinos, de conocer la probabilidad y saber cómo apostarle a la cosa. Entonces, él hizo este estudio bien interesante sobre probabilidad, que nos dan como una imagen de ejemplo de un histograma de las posibles combinaciones que tiene, por ejemplo, los dados. Bien importante. Esto para tener en cuenta a la hora de jugar, por ejemplo, parques. Bueno, entonces continuando. Otro estudio que hizo bien interesante en matemática es la catenaria. Era un problema que ya estaba bien planteado desde hacía bastante rato, y él le trabajó y finalmente pues no le encontró la solución a la catenaria. Es un problema bien conocido en física y en matemática, el tema de la catenaria. ¿Qué es una catenaria? Básicamente, imaginémonos los cables de la calle, los cables que vemos ahí cruzando de un lado a otro. Una cuerda que cae por su propio peso. Entonces tenemos algo que la sostiene de acá, algo que la sostiene de acá, y la cuerda cae por su propio peso. ¿Por qué toma esa forma? Porque la catenaria toma la forma que toma y qué forma es, ¿cierto? Y cómo modelar esa situación. Y es que uno lo dice como que hay una cuerda así como medio colgando, porque es un problema tan grande en física, y resulta que es bien difícil porque tú tienes que tener en cuenta cada partecita de la cuerda, y la fuerza que se hacen mutuamente en cada partecita de la cuerda para dar esa forma como de curvita. Y eso es un problema súper complicado. Es como, no sé, es uno de los grandes problemas como de la física, de la matemática. Sí hay solución, pues, pero no es una cosa que sea como tan evidente, tan empírica, tan lógica, y para uno es como una bobada. Uno dice, como así, yo puedo coger una cuerda aquí, bueno, y no tengo, debí haber hecho el ejemplo, pero bueno, si tuviera una cuerda, supongamos que aquí tengo una cuerda y la pongo simplemente a dejarse colgar por su propio peso, esa forma, esto que puede parecer muy simple, en realidad es un problema importante, bien importante, el de la catenaria, y eso finalmente se soluciona con cálculo variacional, si no estoy mal, algo así. Pero bueno, él le echó cabeza como a este tema, y algunas fuentes dicen que fue él el que le llamó catenaria. Antes no tenía como ese nombre, pero bueno, él le trabajó, y él a la final lo que terminó fue describiendo de qué manera poner unos pesos, como lo vemos acá, unos pesos en esa catenaria, tal que se formara se me fue, que se formara no es una elipse, es una parábola, eso, tal que se formara una parábola. Entonces ese fue el estudio que él logró concluir allí sobre la catenaria. Entonces él dijo, bueno, si le pongo unos pesos acá, como en unos puntos muy específicos, lo que se me va a formar es una parábola. Al tema de la forma específica de la catenaria no le logró dar solución, tristemente. Él no fue el que le dio la solución, pero esta solución de esos pesos para que se formara vuelve, se me va, la parábola. Gracias. Para que se formara la parábola, igual son un aporte bastante fundamental, y es que por acá hay como un montón de rayones, un montón de líneas, y es que él también estudió otra parte en matemática que no mencioné acá, que son como las cuadraturas. Entonces como cuadrados y figuras geométricas inscritas dentro de círculos, o de estas formas como las parábolas. Entonces tratando de entender y de clasificar ese tipo de figuras. Él era
bastante también aficionado como a la geometría. Otra faceta de Christian es inventor. Él fue el inventor oficial del reloj de péndulo. Ya había alguien que había medio mencionado como la posibilidad y había hecho unos cuantos bocetos, y fue Galileo. Entonces Galileo fue el primero que planteó la idea de un reloj de péndulo, aprovechando las propiedades, ya lo habíamos hablado acá cuando hablamos de Galileo, aprovechando las propiedades de los péndulos, porque él también estudió mucho los péndulos. Y bueno, Christian dijo, vamos a sacarle provecho a esto, y ya hizo un tratado espectacular sobre relojes, sobre el tiempo y sobre los péndulos. Y entonces, como les había comentado en la sesión en la que hablamos de Galileo, resulta que es muy fácil caracterizar un péndulo. Únicamente hay que tener en cuenta como el largo de la soga que sostiene la masa, prácticamente. Es lo único que hay que tener en cuenta, y eso facilita muchísimo porque es un método como un poco más sencillo de medir cuando pasa un segundo, ¿cierto? Entonces es más fácil tener esa relación tiempo y el largo del péndulo, ¿cierto? Que como se medía antes el, el tiempo, la verdad que era complicado, que con una gotita cayendo, que no me acuerdo cómo fue que lo empezó a medir, lo empezaron a medir otros científicos, pero el reloj de péndulo fue el que ya empezó a perfeccionar esa medida un poco más exacta del tiempo, de decir, ok, ya tengo la certeza de que este reloj se me mantiene calibrado por un suficiente tiempo, no me va perdiendo como tanta calidad de manera tan rápida, sino después de muchos años. Entonces, en términos de el día, de medir los segundos, los minutos, funcionaba perfectamente bien. Entonces tiene, claro, el péndulo es lo principal, pero dentro tiene unas poleas y unos engranajes que permiten como ese movimiento ya de las manecillas, que es la que va dando cuenta del paso de los segundos. Entonces, tremendo invento, la verdad, tremendo invento, o sea, de los primeros que ya empezaron a permitir tener una medida más clara del tiempo. En física, bueno, tiene un montón, tiene un montón. Entonces, en la parte de óptica ya hablamos de la, uy, es que yo puse aquí física, sí, teoría ondulatoria de la luz, ya lo mencionamos, que también hace parte de óptica, pero aquí en óptica quiero mencionar otra cosa, y es que él también le trabajó a la construcción de lentes y a la construcción de telescopios. Resulta que en Holanda ya se creó como que una especialidad, y de hecho ya se conocían mucho como los lentes holandeses en la época. Entonces se volvió algo como casi cultural aprender a tallar lentes, y pues claro, no era la excepción, él aprendió también a tallarlos con mucha destreza, y junto con su amigo, el filósofo Spinoza, bien interesante también, Spinoza, que se habla bastante de él en otras áreas, era su amigo, y es que estaba rodeado de grandes personajes, Huygens. Entonces, bueno, entre ellos desarrollaron lo que se conoce como el ocular de Huygens, y era un ocular que usaba varias lentes para tratar de corregir lo que se llama aberración cromática. La aberración cromática sucede por el uso, como en ese momento era todavía telescopios refractores, es decir, que utilizaban dos lentes para ampliar la imagen. Entonces, para poder como que esa imagen no quedara con colores alrededor, que es la aberración cromática, no quedara con colores alrededor o como que se movía, o sea, como que se salía del puntico los colores, y bueno, o sea, la luz como que se salía del contorno en el que era el ideal ver la imagen. Entonces, muchos personajes diferentes trataron de hacer como correcciones diferentes con oculares. La de Huygens era una muy buena corrección para el tema de la aberración cromática. No es el más guau, pero sí fue uno que permitió como muchos avances posteriores en esta área. Entonces, hoy en día
De pronto la aberración cromática está mucho mejor corregida gracias a este tipo de oculares como el que desarrolló Huygens. En astronomía, bien importante, también una de las obras maestras de Huygens, gracias a esas correcciones que hacía y a sus construcciones también de telescopios, tuvo suficiente, ¿qué se dice? Suficientes aumentos para poder ver en muy buen detalle a Saturno y estudiarlo muchísimo mejor. Estudiarlo mucho mejor e incluso empezó a hacer medidas y fue el que descubrió la naturaleza de los anillos de Saturno. Descubrió que eran efectivamente anillos. Ya vimos que Galileo los había visto y había pensado que eran como orejas, como algo raro, ese planeta tiene orejas o qué es lo que tiene ahí. Pues Huygens fue el primero que dijo, esos son anillos. Son anillos, son muy delgados y no están alineados con la eclíptica. Entonces, en diferentes momentos del año se les ve como pueden estar así de ladito, que se ven súper delgados, o pueden estar así, o pueden estar así, dependiendo del punto de la órbita de Saturno. Y eso es bien, bien interesante y bien importante, porque hasta ese momento eso simplemente había quedado un misterio. Era como, ok, bueno, Saturno se ve como chistoso por telescopio, pero nadie sabía realmente por qué. Y él, gracias a su propio trabajo también con los telescopios, logró darse cuenta que eran anillos, efectivamente. Entonces, muchas gracias Huygens, que fue la primera persona en decir, son anillos, llamémosle anillos, y son una cosita muy delgada que está girando alrededor del planeta y que no toca el planeta. Esto también es importante. Él dijo, están separados del planeta, o sea, en ningún momento como que salen, como que son cosas que salgan del planeta, sino que están a su alrededor, pero separados, separados. Entonces eso también es como bien interesante. Él fue capaz incluso como de alcanzar a medio ver un poco la sombra de los anillos de Saturno. Aquí está un dibujo que él hizo para representar como los anillos de Saturno y cómo se ven desde diferentes puntos de vista. Entonces miren que por ejemplo pone acá el Sol, pone a Saturno y pone a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? La ubicación de Saturno y a la vez la ubicación de la Tierra hacen que veamos los anillos de Saturno en diferentes posiciones. Entonces, como vemos aquí en el dibujo, los anillos no están alineados con la eclíptica. Miren que hay como ahí está la eclíptica y ellos tienen como su gradito de inclinación con respecto a esta eclíptica. Y eso hace que veamos lo que él pone aquí alrededor, ¿cierto? Como que aquí está la posición, pero aquí está lo que vemos desde la Tierra. Entonces lo que vemos desde la Tierra es que cuando estamos en esta posición y el planeta está en esta posición específica, los anillos se ven así, como de ladito, justo de ladito y casi que no se ven. Mientras que si está por acá, los anillos sí se van a ver como unas dos orejas, igual que si está por acá, ¿cierto? Entonces se van a ver más parecidas a lo que tenemos aquí en este dibujo. Entonces él logró entender como muy bien la perspectiva, cómo influía en cómo se estaba viendo Saturno y por qué parecía que desaparecieran de vez en cuando los anillos de Saturno, y no es que desaparezcan, es que los vemos justo de ladito, o sea, justo en este momento en el que ellos están así, ahí sí muy alineados con nosotros. En otros momentos los vemos así, en otros momentos los vemos así. Entonces, él fue el que como que resolvió el misterio. Ahora, fue el primero en descubrir una luna en Saturno. La primera luna descubierta fue Titán. Titán, que es la luna más grande de Saturno, es una luna maravillosa, súper, súper interesante. Y bueno, él fue el primero que con sus observaciones y sus observaciones sucesivas se dio cuenta que había como por ahí un cuerpito, así como Galileo, unos cuerpos, unas estrellitas ahí como muy cerquita de Júpiter. En el caso de Huygens vio fue a Titán como un puntico ahí, una estrellita muy cerquita
de Saturno, dándole vueltas, observaciones periódicas y definitivamente es una luna. Entonces, de allí surgió Titán, descubridor Christian Huygens. Esta ya es una foto mucho, mucho más reciente, claro, obvio. En ese momento solo se tenía un pedazo de puntico por allá. Ya hoy tenemos misiones que han ido hasta allá y que han tomado fotos muy bonitas de cerca. Y es un mundo bastante interesante también en términos de astrobiología, que es un mundo que tiene como el ciclo completo, así parecido como al del agua. Entonces, tiene partes líquidas, tiene partes gaseosas y esta luna tiene ese ciclo, pero con metano. O sea, tiene mares de metano, nubes de metano, mientras que acá lo tenemos es con agua, pero bueno, es un proceso también como bastante chévere, bastante interesante y es una luna a ser bien estudiada en las próximas décadas. Bueno, ¿qué más en astronomía? Él también hizo observaciones de la nebulosa de Orión, la nebulosa de Orión, y se dio cuenta que dentro de la nebulosa de Orión habían como pequeñas estrellitas. Entonces fueron unas primeras anotaciones sobre qué tipo, qué es eso, qué es eso que se ve ahí como borrosito que hay allí. Y bueno, él observó, midió incluso distancias y todo en estos cuerpos, en estas pequeñas estrellitas que estaban allí dentro de la nebulosa. También bien interesante. Y se dice en algunas fuentes que desarrolló, esto es un micrómetro, un ocular micrómetro moderno, porque no encontré fotos de oculares micrométricos antiguos, pero bueno, la idea es que él empezó como a adaptar a los oculares del telescopio como pequeñas cosas, o sea, como micrómetros, pero no sé si en el momento se les llamaban así, bueno, supongamos que sí, empezó a adaptar como micrómetros, que son estos instrumentos para medir ángulos. Entonces él empezó a hacer observaciones ya con medidas de distancias angulares. Entonces, por lo mismo es que eso le permitió más fácilmente determinar la naturaleza de los anillos y a la vez determinar encontrar que Titán efectivamente era una luna, porque es mucho más fácil si tú tienes no sé, una reglita o algo así que te permita medir esas distancias, saber cómo, ok, efectivamente esta lunita se movió, esto se movió, esto se movió, igual que con Saturno, ver que hay una inclinación, que hay una separación del planeta. Entonces él empezó a hacer esas medidas y esas medidas, pues hoy en día la verdad es que son fundamentales. Las medidas angulares son fundamentales para todo lo que queramos aprender en astronomía, todo. Entonces, bueno, ¿qué más? Fue miembro de la Royal Society inglesa, entonces allí conoció grandes de las mentes que habían en Europa en esa época, conoció a Newton, conoció a Hooke, bueno, conoció otro montón de personajes bien interesantes y luego fue persuadido a que fuera miembro de la Academia de las Ciencias Francesa, que era un poco como más nueva, y estuvo allí. Entonces estuvo un tiempo en Londres, luego estuvo otro tiempo viviendo en Francia, pero más adelante se devolvió a su país natal debido a unas guerras que se estaban generando entre el rey de Francia, Luis XIV, también llamado el Rey Sol, y los Países Bajos, ¿cierto? De donde provenía Christian. Entonces, él se devolvió finalmente a su país natal, aunque se dedicó un buen tiempo a estar de embajador de Países Bajos por varias partes de Europa, a conocer un montón de gente y a mostrar también sus logros, sus inventos. Era todo un ambiente bien interesante para cultivar mucho más la mente, su pensamiento y para influir sobre otros personajes de la época. Entonces, por ejemplo, se dice que Bernoulli estudió ampliamente el trabajo en matemáticas de Huygens. Eso es bien interesante.
Huygens versus Newton. Resulta que cuando se conocieron, no sé específicamente pues el chisme hasta ese nivel de qué pasó exactamente cuando se conocieron, pero en todo caso, Huygens pues era claramente fiel defensor, bueno, esta imagen está como al revés, pero bueno, fue fiel defensor de su teoría ondulatoria de la luz, y Newton, fiel defensor de su teoría corpuscular de la luz. Entonces, un poco complicado porque cada uno estaba como muy plantado en su trabajo, y siempre hubieron mucho debate como científico entre ellos. Y otra cosa que a Huygens no le gustaba mucho era la gravedad, la teoría de la gravedad de Newton, y obviamente es algo como sorprendente, pero tiene un sentido, y es que a Huygens no le gustaba eso de acción a distancia, que como así que este cuerpo más masivo tiene acción a distancia sobre este otro cuerpo menos masivo, o sea, como que él decía, no le encuentro como la rigurosidad científica que necesito. Entonces él siempre fue un duro crítico de la teoría de la gravedad y de la teoría corpuscular. Y efectivamente la teoría corpuscular, como la planteaba Newton, tiene algunas fallas en algunos experimentos, pero tiene todo el sentido, ¿no?, en otros experimentos. Entonces, fue un debate bastante interesante, y fue bastante interesante los defensores como de cada una de las teorías, pero las aplicaciones de cada teoría son infinitas, son completamente importantes y fundamentales para el entendimiento que tenemos hoy en día de la luz. Entonces, bueno, de estos debates científicos y eh, de estos desacuerdos surgen cosas maravillosas también. Sus obras, bueno, muchas. Escribió muchas obras, aquí me faltan varias, pero puse como algunas de las que puedo encontrar más fácil. Y este es el de Horologium Oscillatorium, el de el reloj de péndulo y todo el estudio que hace de los péndulos. Aquí está De Ratiocinis in Ludo Alae, no sé si se pronuncia así, pues ni idea. Ese es el estudio que hace de los juegos de azar. Este es el de los juegos de azar, que es publicado por otra persona, él mismo no lo publicó. Ese es de Sistema Saturninum, y es el estudio justamente que hace de Saturno, de los anillos, de Titán, bueno, todo eso. Y este es Traité de la Lumière, que es el tratado de la luz, y aquí es donde expone su teoría ondulatoria de la luz y hace como todos los respectivos análisis y todos los como las bases matemáticas, explica todas las bases matemáticas que tiene su teoría ondulatoria de la luz. Objetos y misiones en su honor, claro que sí, la sonda Huygens. Recordemos la misión Cassini-Huygens, Cassini en honor a, bueno, Cassini, y Huygens en honor a él. Huygens era la sonda que bajó hasta Titán. Entonces, iba como ambos cuerpos, ¿cierto? Iban ahí como juntitos la misión, la sonda, uy, ¿cómo es? Es que en inglés se llaman Probe y Spacecraft, no me acuerdo cómo se llaman, como la nave, llamémoslo así, el orbitador y la sonda. Entonces eran objetos diferentes y llegaron juntos pues a Saturno. Esta fue hecha por la ESA, o sea, la sonda Huygens fue hecha por la ESA, y iban juntitos hasta allí, y cuando ya Cassini pasó a sobrevolar Titán, dejó caer ahí a Huygens, y bueno, ahí fue que Huygens nos mandó unas imágenes, de por qué no las puse, ahorita les muestro, unas imágenes muy maravillosas, pues muy borrosas, muy normales, pero en realidad son como, wow, fotos desde la superficie de Titán. Son una cosa maravillosa, y gracias a estas ondas que hoy sabemos un poquito más sobre, ¿cierto?, sobre Titán, sobre esos ciclos que tiene Titán de metano, que lo que podíamos saber era, no sé, una foto de la Voyager en la que medio se veía
como un poquito, que habían como unas nubes y que debajo de esas nubes había como algo que brillaba, que eran los ríos de metano, pero pues en ese momento no se podía saber como mucho más. O sea, esto con espectroscopía se podían saber algunas cosas, pero no es lo mismo enviar una sonda hasta allá. Entonces, bueno, ahí está la sonda Huygens. También hay un asteroide, este es bien interesante, pues bueno, casi todos los que hemos hablado acá tienen un asteroide que tiene su nombre, pues lo mínimo que debían tener todos estos maravillosos científicos, pero este asteroide es bien chévere, bien interesante, porque está en el cinturón de asteroides, y la mayoría de asteroides que hemos visto acá son asteroides que, no sé, tienen órbitas que a veces cruzan la órbita de la Tierra o así, pero este específicamente está ubicado en el cinturón de asteroides, allí, en todo el cinturón de asteroides, y por ahí tiene su nombre. Otro, los Mons Huygens, que son unas montañas, que son las montañas más altas de la Luna, que están en los montes Apeninos de la Luna, alrededor del mar de la Umbra. Entonces, esas son las montañas más altas. No es el punto más alto de la Luna, son las montañas más altas de la Luna, que es diferente. Entonces, bueno, ahí está. La Luna tiene también su nombre, esta vez no en cráter, sorpresa. Aunque sí hay por allá un cráter en Marte que creo que tiene su nombre. Bueno, el principio de Huygens, que les dije ahorita, Huygens Fresnel, si no estoy mal, espero no equivocarme, que a veces confundo nombres, palabras, de todo, pero bueno, creo que sí es así. También hay un laboratorio en la Universidad de Leiden, claro que sí, que se llama Christian Huygens, bueno, se llama el Huygens Laboratory. Entonces, en Leiden, Países Bajos, en la universidad en la que él estudió, hay un laboratorio que se llama así como él. Y por allá también en Países Bajos hay una universidad que también lleva su nombre, que ya es una universidad pues como un poco menos renombre que la Universidad de Leiden, pero bueno, ahí les dejo como los datos de objetos que se llevan su nombre. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hoy estoy un poquito rápida, pero queda un poquito de tiempo para preguntas, aportes, lo que quieran. Súper, súper bienvenidos todos los comentarios. Interesante. Yo creo que ese es de los personajes que más me gustan a mí. Concuerdo. Cuando yo vi que era Christian Huygens, yo me emocioné mucho porque sí, todos sus aportes a la luz, a la óptica. Es más, yo creo que la semana pasada fue el Día Internacional de la Luz, cuando fue jueves, viernes, algo así. Sí, 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 fue la semana pasada. A ver, yo miro el día exacto. Día Internacional de la Luz es el 16 de mayo. Sí. Que sí fue el jueves. El jueves, sí. Sí. Entonces ya hasta pensé que de pronto habías escogido este personaje como a propósito, ¿o no? No, la verdad ya lo tenía en la lista, pero quedó perfecto. Sí. Quedó perfecto para la época, pero sí, ya estaba en la lista. ¿Dónde se puede aprender más sobre él? Links o alguna cosa. Mucho más. Podemos hacer más adelante una, una pequeña sección que sea el debate teoría ondulatoria, teoría corpuscular. Como un poquito traer los personajes, hacer el experimento, claro. Que yo lo he hecho, pero bueno, y tengo, sí, no, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Si quieren lo puedo hacer, es tranqui. Ahí tengo los materiales para hacerlo y les muestro aquí por la cámara. Sí, para la próxima sesión lo podemos hacer, de hecho. Les traigo entonces dos que les debo. Aunque la próxima sesión se me había olvidado, va a ser especial porque viene un compañero que nos va a hablar sobre sus trabajos en geología planetaria, que es lo que le está haciendo pues de trabajo de grado. Entonces ahí les doy como un adelantico. Ese es el 17 de junio, que ahí va a haber un espacio largo en esta ocasión. Pero bueno,
Sí, igual voy a tratar de pagar mis deudas acá con ustedes lo más pronto que pueda. Sí, sí. Bueno, muy Ujú. interesante, sí. Pero entonces ese día es el último día de salimos a vacaciones, ¿o qué fecha? Sí, el 17 de junio. Sí, ese sería el día que salimos a vacaciones. Yo voy a ver qué tal estoy por esos días, a ver si de pronto alcanzamos a cuadrar con Alejo y hacer alguna observación, a ver si alcanzamos a arreglar el telescopio de caos antes de, pero no les Al fin prometo te nada. encontraste con él a ver si ese telescopio funciona, no funciona, ok. No, es que me ha quedado muy duro ir a Río Negro, estoy muy ocupada, la verdad. Es que entre la universidad, el trabajo, la verdad, me queda muy difícil subir. Entonces va a tocar mirar si alguien más puede verse con Alejo y hacer ese trámite antes de, porque yo ahorita estoy atacada de cosas. Entonces no me da. Pues entre, Tristemente. ok, digo que pues, que o sea, no me queda, no es que tenga mucho tiempo, pero podría de pronto cuadrar con Alejandro. A ver, yo podría hacer algún contacto en la universidad, a ver. Sí, sí, podríamos mirar eso. Y le avisamos a Walter y, Esa, y podemos ir. ahí me Pues, da o pueden ir. contacto. Ah, Sí, que podemos organizar eso para que aligerar un poco ese proceso. sí, para saber entonces si se necesitan piezas, si necesita reparación o si definitivamente no va. Sí, Mm, sería bueno tener esa info pronto. ahí sí, pues sí, de pronto entonces me vas contando, a ver, entonces, ahí cuadramos. Sí, claro que sí. Bueno, y Teodoro, ¿qué nos vas a comentar? Buenas noches. Yo decía, no, yo, ¿será que hablo? ¿Será que no hablo? Buenas noches. Buenas Eh, noches. bueno, hoy no tengo así como tanta intro para decir sobre Christian Huygens porque realmente no es que lo conozca mucho, pero sí conozco, digámoslo, a sus amigos. Entonces está pensando aquí en el grupo de WhatsApp que podría tener don Christian, porque es, o sea, estaba Descartes, Hooke, Newton, Wilhelm Leibniz, Romer, Giovanni Cassini, Flamsteed, el otro que me mencionaste ahorita fue Baruch Spinoza. O sea, yo no me imagino Bernoulli, sí. si Bernoulli, o sea, si ese tipo, Pascal. imagínese, o sea, si le colocas WhatsApp en esa época a estos personajes, ¿qué rayos terminan haciendo? O sea, qué cosa tan bárbara. O sea, no me imagino que podrían realmente terminar hablando, porque, o sea, eran demasiadas cosas. Y algo que sí me sorprende entonces con todo eso que escucho de Christian es que de ahí sale entonces como toda esa capacidad, no sé, de, ¿cómo se le llama eso? Pues cuando algo es multidisciplinario, o esa es la palabra, es que se me va el término más apropiado. Polímata es, ¿no? No, pero me refiero más que todo pues como a esa capacidad pues como de poder mezclar tantas, tantos conceptos científicos, o sea, mmm, se me va el término que es el correcto. Eh, no, es que se me va la palabra correcta, pero o sea, Tantas disciplinas, sí, exacto, sí, es que son muchas multidisciplinar. disciplinas, exacto, sí, o sea, es que son demasiadas disciplinas las que logró integrar Cristian, o sea, y eso ayuda pues como a que las fronteras pues puedan trascender, pues obviamente porque son demasiados problemas complejos que logró resolver, o sea, son demasiados descubrimientos los que él realmente realizó y eso sí me parece pues como bastante teso y para una época también tan complicada pues y en donde evidentemente sin un grupo de WhatsApp era más complicado realmente poderse compartir todos estos datos que tenían entre ellos y esos debates deben de ser algo fantástico, que vayan a no tener de pronto como, no tener acceso como a esas cartas que se escribían entre ellos para ver exactamente esos términos en los que se terminaban hablando y a qué conjeturas llegaban y si no te gustaba de pronto el comentario para darle el no me gusta o algo, no sé, o sea, como recrear como ese instante en el tiempo me parecería fantástico, eso debería existir hasta una serie de televisión así como la que en su momento vimos en Nat Geo con la vida de Einstein y Mileva Maric, que me parece como también muy chévere, entonces Sí. no sé, y por ahí estaba viendo algo entre todo lo que escuché de una pregunta que quedó por ahí abierta, que me pareció súper bacana, que es la que hizo Juan con Andrés, con respecto a algo del centro de masa del universo.
y entonces me dejó trastabillando, pero realmente yo creo que eso, la respuesta sería que no debería existir un centro de masa. ¿Y por qué? Porque el universo, si colocamos que hay un centro de masa, es como si entonces el universo se estuviese expandiendo desde un punto único, y ahí donde ya no me cuadraría entonces, porque entonces ya tendríamos que reescribir entonces parte de la cosmología, creo yo. Pues lo digo así, no sé qué tan lejano puede hacer eso, pues, o sea, Yo también pensé lo mismo. Sí, sí, es verdad. Y no tener centro de masa por eso. Por ese mismo Sí, motivo, sí. sí, y porque entonces también teniendo un centro de masa, ¿cómo explican también la relatividad? O sea, no sé. sí, sí, es que es complejo. Yo creo que ahí falta también un análisis topológico Sí, para también. poder entender bien si se podría hacer esa conjetura con respecto al, no sé, al tamaño y a la expansión. No, es por eso yo digo, prefiero, me parece Es buena. súper complicado, prefiero preguntar, Sí, sí, sí. definitivamente. Total, total, total. Pregúntale a tu profe. Le voy a preguntar al profe a ver qué me dice. Es más, voy a tratar de preguntarle a varios profes a ver qué me dice. Sí, porque lo maluco sería que varios profes den respuestas diferentes, porque no debería, Es posible que pase. sino que suponiendo que ya hay unas bases pues muy sólidas con respecto a eso, hay veces eso me asusta mucho cuando yo hago preguntas y que empiezan a surgir ideas diferentes, como que yo digo, puerca, entonces la idea correcta es cuál, porque la idea es, o sea, no es enfrentar conocimientos, pues, sino que pueden ser simplemente como diferentes perspectivas. Es como cuando, por ejemplo, se explicaba, aunque cuando mencionaste eso de acción a distancia, lo asumí como el entrelazamiento cuántico. Cuando vos ves en un libro de divulgación, por ejemplo, cómo explican el entrelazamiento cuántico, o cómo, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico se explica, por ejemplo, no sé, en Interstellar, utilizando pues como el amor entre una forma pues como diferente a la gravedad, en fin. O sea, cada uno tiene como una posición diferente, pero todo depende, es como a esa interpretación que vos le terminas dando, y pues que radica obviamente en cómo, pues de dónde uno adquirió el conocimiento, obviamente. Pero sí, esa interpretación es muy, muy complicada. Sí. Sí, sí. Sí, es bien complicada. Sí, O sí, sea, pero bueno, no. No, y estaban Alicia, no, muchísimas gracias por este personaje, creo que me toca estudiar más. Yo les quedé viendo de hace un tiempo una revista, y ahora les debo una segunda revista que ahora sí se las voy a compartir, sino que yo soy honestamente pésimo para el uso del WhatsApp. Si no molesta, yo la comparto por interno, no sé, de pronto a Alexia, que veo que le interesa mucho eso, o de pronto a Lisette, si no es problema, y ya después ya miran cómo la comparten, o les puedo compartir más bien el enlace de donde yo tengo todas esas revistas pues científicas, que de pronto les pueda ser útiles, no sé, pues como para este mismo grupo o otros grupos, pues para compartir, porque finalmente todo sus conocimientos pues que no es que esté estancado, sino que al haber desaparecido esta revista de internet, pues sí dejó, al menos a mí, me dejó un vacío muy enorme, porque esa era mi fuente principal de investigación de muchos términos y cositas por ahí que uno no alcanzaba como a pillar como en este tipo de charlas. Uno se remitía a esa revista. Lo que pasa es que hay muchas que están escritas pues en un lenguaje excesivamente técnico, y se salen pues obviamente ya el conocimiento que uno puede tener, y lee uno y es como no haber leído nada realmente. O sea, en cambio, las más modernas sí están un poquitico más para el público del día a día, pero las revistas antiguas de esa revista son muy complejas realmente de entender. Entonces los puedo compartir si gustan. sí, sí, por favor, yo creo que sí. Sí, claro, perfecto. Nos sirven mucho todas esas fuentes. No, de Bastante. una. Muchas gracias. No, es con Sí, todo el gusto. Y no, bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Lizeth, por este conocimiento que nos compartes. Muy entretenido. Sí, muchas gracias. no, es con todo el gusto. Ustedes saben que este espacio siempre es bien importante. Entonces, bueno, nos vemos el 17 con la charla de mi compañero David. Y sí, el 17, lunes 17. Y ahí vamos hablando el tema de lo del encuentro presencial. Por el momento no hay nada, no hay nada asegurado. Ojalá que sí se nos dé. Esperamos que sí. Ese telescopio ¿cómo es que va a tocar mandarle ¿cómo se llama esto? A un transbordador espacial, así como con la misión de reparación del Hubble. Va a tocar hacer una Sí, misión. creo. Va a tocar hacer la misión Caos 1-0, Caos, no sé, algo así.
para poder hacer la respectiva reparación, mejor dicho. Bueno, Bueno, muchas gracias. Sí. bueno, feliz noche, que estén muy Igualmente. bien. Hasta luego. Chaito. Chao, muchas gracias.